creo que ustedes tampoco. Es de la 23 a la 29, maestra. Ah, ¿tan poquito? Bueno, pues vamos a darle entonces. Se entrega hoy, tarea 6 de agosto. Instrucciones. ¿Dónde anda Orlando? ¿Por qué no subió la tarea? ¿Ya llegaste, Orlando? No ha llegado Orlando. ¿Ven? No les voy a hacer carta de recomendación. Bueno, de la 23 hasta la 29, a la mitad y mitad. Estamos aquí en el apunte y vamos a hablar de qué cosa le afecta del proceso al instrumento, al sensor de pH de bulbo de vidrio. Y después hablaremos de esto que es importante, ¿vale? Bueno, ¿qué entendieron ustedes que le afecta al bulbo de vidrio por parte del proceso? No, amorcita. ¿Nada? ¿No se le entiende nada? Ay, bueno, yo lo que había visto, por ejemplo, de esa primera parte, que incluso es la que está presentando, es que Ajá. dependiendo de los solventes que se utilicen, que si son miscibles con el agua, cómo podrá variar la concentración Así de los es. iones. Muy bien. El agua no es el único solvente, pero para fines de este curso sí, vamos a asumir que todos los solventes son agua, que todas las soluciones son acuosas, pero podría ser que no. Ajá. Hay solventes que no son agua, hay soluciones que no son acuosas, sino que los solventes son pues esas sustancias en las que pensamos cuando nos dicen solvente, ¿no? Cuando nos dicen, oye, vete por un bote de solvente, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? El tiner. El thinner, ¿no? Que es un solvente, se lo echamos a lo que sea y ¡pum! Lo derrite, ¿no? Entonces pensamos en sustancias como esas. Y precisamente sustancias con ese tipo de características, hasta de olor, son las que se usan en la industria en soluciones no acuosas. Se usa el benceno, el gileno, algunos aromáticos. Pues así hagan de cuenta cómo es el thinner, ¿sale? ¿Han tenido la experiencia de tocar, de tener contacto con la piel con el thinner? ¿Qué les pasa en la piel? Es el que es como se seca, se reseca la Ujú. mano. Ajá, se pone así como toda seca y luego hasta se siente como que hasta las huellas se borraron, ¿no? Ese mismo efecto se hace en el vidrio. Ajá. Y recuerden que el vidrio tiene que estar disolviéndose para que funcione la cosa de los iones, ahí que ocurre ahí, y que nada más nos imaginamos. Bueno, un solvente que no es agua va a tener esas mismas características y esos mismos efectos. Ajá. Entonces, por eso aquí nos habla de 3 casos. Cuando la concentración del solvente es mayor al 15% en peso, pero que sí es miscible o sí se puede mezclar con agua. También nos habla de casos donde el solvente es no miscible y también nos habla aquí de casos, pero sin ni media gota de agua, puro solvente de ese. ¿Cuál va a ser el efecto? El mismito del thinner cuando tenemos contacto con la piel, como que se seca. Y entonces habrá que remojar, re-wet, el sensor de pH con agua a cada rato, porque va a hacer lo mismo. Le va a secar la capa hidratada que debe tener el sensor para funcionar y que ocurra la cosa de los iones y se desarrolle el voltaje. Entonces, podría no desarrollar ese voltaje el sensor, ¿vale? Entonces, otra vez aquí requiere estarlo remojando a cada rato, ¿ok? En lo posible, dice aquí, es mejor
si la instalación del instrumento la hacemos mejor en otro lugar, donde sí haya agua. Ajá. Donde ya se hayan separado el agua y el solvente y tengamos más agua, y mejor instalarlo en otro lugar, aunque quizás sea un poco más complicado. O podría no ser tan representativo del proceso, pero en el punto donde sí lo es, de todas maneras, eventualmente vamos a perder la medición, ¿sale? Entonces, ese es el efecto de cuando tenemos procesos con solventes distintos del agua que están ahí mezclados, que se seca el sensor, ¿sale? Y aparte, los sellos, los O-rings, las gomitas con las que se ensamblan las piezas del sensor, pues también se van a hacer como quebradizos, se van como a resecar. También eso hace el thinner así en materiales como, ¿qué será? Como por ejemplo una liga. Si dejan una liga ahí en el thinner, cuando se evapore el thinner, igual se va a hacer como quebradiza, como reseca. Ajá, y va a perder el sello y va a dañarse el sensor. Por eso hay que tener cuidado y por eso va a dañar el electrodo de vidrio un proceso con solventes, porque hace lo mismo que el thinner con la mano, ¿vale? Efectos de temperatura. La temperatura causa cosas o comportamientos diferentes en el sensor, pero además si son muy altas o muy bajas, o se evapora el fluido de llenado o se congela. Pero aparte, ya vimos antes, pues cambia el comportamiento del sensor cuando cambia la temperatura. ¡Ay, Dulcinea! Cambia la tasa de disolución del vidrio cuando cambia la temperatura. Cambia la proporción de voltaje pH si cambia la temperatura, ¿sale? Entonces, siempre si en el proceso hay cambios de temperatura, pues esperen a que se generen errores en la medición. Dice aquí, se puede generar un potencial asimétrico en el sensor, que ya no nos va a guardar la proporcionalidad obtenida durante la calibración. ¿Sale? El error del sodio. Bueno, dejen busco por aquí. Les voy a presentar mejor toda mi pantalla. Le puse otra vez ventana. Aquí está. Les voy a poner aquí toda mi pantalla. ¿Dónde está el hidrógeno y dónde está el sodio en la tabla periódica? Me lleva, ya empezaron a entregar tarde. ¿Dónde está el sodio y el hidrógeno en la tabla periódica? El hidrógeno es el primer elemento. ¿Y el sodio dónde está? ¿No es el 19, maestra? Me recargo en la pared. Lo que quería era que se acordaran y no se acuerdan. Oigan, El esto sodio lo es el vieron en la tercero. secu. Creo que el sodio es ¿Dónde el está? tercer elemento. ¿Y dónde La está en la segunda. tabla periódica? Esto a la derecha. Digo, perdón, ¿A la derecha? a la izquierda, perdón, Es perdón. en el grupo 1A, ¿no? En el grupo 1A. Madre mía. Es el 11, maestra. Muy Está bien, es hasta el la izquierda. 11. ¿Y dónde está? A la izquierda. En la izquierda. Hasta la izquierda, en la misma familia donde está el hidrógeno. ¿Sí ven aquí? Déjenla pego acá donde la vean más grande porque de por sí no se acuerdan. Oigan, esto es de la secu. ¿Y les encargaban la tabla periódica en la secu, no? Y luego, ¿no te la aprendiste, men? Perdón, estoy llorando, ya regreso con ustedes. Es que entonces
caso que sigamos. Si para mañana ya se te olvidó esto, ¿qué voy a hacer? Ahí les van los apuntes, ahí cuando quieran salir de la barranca y los leen si se les da la gana. Dejemos de perder nuestro valiosísimo tiempo. Ya vámonos a dormir porque tengo sueño y ya. O sea, no puedes dar respuestas tan chafas tú y menos alguien que se pone tan punky por lo que sea. ¿Me recargo en la pared ustedes? Aquí está el sodio. ¿Sí lo ven? Sí, sí lo ven. Me recargo. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Bueno, mira, vamos a hacer un trato tú y yo. Cuando tengas algo valioso que decir, lo dices, si no, mejor no lo digas. Ahí estamos. Ahí está el sodio, ¿sí ven? Entonces dice ahí, pues sucede que cuando la solución es muy alcalina, pues el vidrio se hace bolas, porque el vidrio está diseñado para detectar hidrógenos. Pero cuando tenemos sosa cáustica, tenemos NaOH y entonces tenemos una solución muy cáustica, porque esto se va a disociar así. Tenemos este ion y tenemos este ion. Entonces, aparte de los hidrógenos, que es lo que el vidrio siente, va a haber muchos de estos, pero vean, están en la misma familia eléctrica. Por eso se clasifican en este grupo todos estos, porque eléctricamente se parecen. Ajá. Como se parecen eléctricamente, pues eléctricamente va a causar la respuesta en todo aquello que responde eléctricamente a estos iones. Cuando tenemos una solución muy cáustica, pues por este cuate vamos a tener pHs muy altos. Pues el sensor ya no mide pHs altos porque piensa que este es de estos. Y dice el sensor, ¡ay, cuántos hidrógenos! Pero no son hidrógenos. Como los detecta como tales, el pH empieza a bajar. Y entonces podemos llegar a una medición como si la solución fuera muy ácida. Pero no, nada que ver, porque hay muchos de estos ahí nadando. Ajá. Por lo tanto, el sensor empieza a responder a la actividad del ion sodio y nos entrega, pues, un error en la medición. ¿Sale? Un error muy grande en la medición. ¿Sale? Dice ahí, comparado contra el sodio, el potasio da menos error, casi despreciable. Pero si por lo que sea llegamos a tener presentes iones de litio, vean, está más cerca el hidrógeno, el error es mayor. Entonces, medición cool cuando hay hidrógenos, pero si hay litios, el vidrio los confunde y hay un error muy grande. Si hay sodio, el vidrio los confunde y hay un error grande. Si hay potasio, el vidrio los confunde y hay un errorcillo por ahí que quizá ni siquiera nos demos cuenta. Pero el litio, pues de aquí a que saquemos una solución de litio va a pasar un rato, ¿no? El litio, como lo conocemos en sustancias químicas, está en forma de sales. El cloruro de litio, que es muy popular, lo consiguen en todos lados. Así como el cloruro de sodio. Bueno, no, porque en el súper no está, pero sí en una tiendita de cositas químicas es muy fácil encontrar el cloruro de litio. Pero es una sal. ¿Qué pasa con el sodio? Que lo encontramos más frecuentemente en la industria, en la sosa cáustica, que son hidróxido, que se disocia liberando iones OH, y por eso hablamos del error del ion sodio, en lugar de hablar del error del ion litio. Aparte, el cloruro de litio no es muy usado en la industria, ¿sale? Es más frecuente que pase con sodio, ¿sale? Pero vean que hay una razón para que esta tabla tenga estos colores, tenga este orden, y es por las características eléctricas de los elementos, ¿sale?
El hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio están en la misma familia eléctrica, tanto que el vidrio responde a la presencia de estos iones. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ahí estamos. Por eso hablamos del error del sodio. ¿Qué más? Dice aquí, comparado con el sodio, el litio da un error más grande y el potasio pues es prácticamente despreciable y pasa por eso. ¿Qué más? Soluciones muy cáusticas, más arriba de 14 pH, de 4% para arriba de sosa cáustica, pueden destruir el sensor de pH en cuestión de horas. Ya no días, ni semanas, ni meses, en horas. Dice aquí, y no podemos hacer nada para prevenir esto. Mejor usemos conductividad, como ya lo habíamos mencionado al inicio del curso. ¿Ok? Una sosa muy sosa, más allá de 4%, destruye sensores de pH. Al igual que el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es conocido porque es de las pocas sustancias que disuelve el vidrio. Así como si fuera la paleta, ¿no? Los fabricantes tienen formulaciones especiales de vidrio, se retacan con litio, para resistir la destrucción por el HF. Entonces, vean, cuando la solución es muy cáustica, no hay nada que podamos hacer. Mejor ya no hay que medir pH. Así como ustedes, mejor ya no hago la tarea, mejor ya no mido pH, mejor mido conductividad. Pero cuando tenemos ácido fluorhídrico que naturalmente disuelve el vidrio, sí hay sensores de pH especiales para el HF. Ajá. Entonces, hay que usar un sensor especial que los fabricantes tienen con formulaciones especiales en el vidrio para resistir el ataque del HF. ¿Ok? ¿Qué más? El ácido fluorhídrico es un ácido débil. Ajá. Y dice ahí, si la solución contiene una concentración relativamente alta del ion y un alto pH, entonces no se va a dañar el electrodo. No es tan fácil conseguir esa condición porque si tengo HF, pues seguramente tengo pHs bajos. Ajá. Pero si nos dice que, ¿dónde estamos? Que esta condición de que no se destruye el vidrio sucede en altos pHs, va a ser una condición difícil de conseguir en proceso. ¿Sale? Entonces, aquí la recomendación es buscar un sensor que tenga un bulbo especial para HF. ¿Ok? ¿Qué más? También, para saber de antemano qué nos espera, dice aquí, es importante ver qué valores de pH extremos vamos a tener en nuestra aplicación y cuál va a ser la concentración que vamos a tener del HF para, pues, saber si tenemos que ir con un sensor especial o bien simplemente, pues, medir porque tenemos un proceso principalmente alcalino, altos pHs, aunque se tenga la presencia del HF. Como es un ácido débil, no se disocia tanto, como lo haría un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, que se disocia mucho. ¿Sale? Yo les diría, no se la jueguen, usen un sensor especial. ¿Sale? Todos los fabricantes tienen. Ahí sí no le van a batallar. Y creo que ya se acabaron. Listo. Todo eso puede afectar el sensor de vidrio por parte del proceso. ¿Preguntas o comentarios?
No, maestra. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas del proceso afectan el electrodo de referencia? El problema con el que más nos enfrentamos es de que se contamina el electrodo de referencia. Es decir, se contamina primero el cable de adentro, que es tal cual el electrodo, ¿no? Sucede que el cable de plata con cloruro de plata se convierte en un cable de plata recubierto con otra cosa diferente que ya no es cloruro de plata o quién sabe qué rayo sea. Esto pasa cuando del proceso ingresan al sensor iones bromuro, ioduro y sulfuro. Cuando esos iones ingresan al sensor y a la solución de llenado, forman precipitados insolubles en la solución de llenado. Eso afecta el potencial del electrodo de referencia. Y a veces ese cambio es muy grande. Ajá. Y como recuerden, esto funciona como una pilita, pues es como cambiarle el voltaje a la pilita y el sensor ya no sirve. Tiene que reemplazarse el sensor. ¿Vale? También ocurre con otros agentes, con bisulfito, con amoníaco, con algunos nitratos. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando contaminan estos iones el electrodo de referencia, el cable de plata, pues a lo mejor no lo alcanzamos a ver, está muy interno, pero a veces lo que vemos es de que el fluido de llenado cambia de color. ¿Qué hacemos? Utilizamos sensores de múltiple unión líquida para retrasar el efecto de que se contamine el electrodo de referencia más interno. Ese es el que tenemos que proteger. ¿Vale? De que no cambie el potencial, de que no se contamine. Entonces, primero sirven como barrera las uniones líquidas más externas y eso retrasa en algo el que se contamine el electrodo de referencia, el verdadero, el más interno. ¿Vale? Y eso es lo que afecta el electrolito. Recuerden que otro problema que tenemos con los sensores de pH es de que la unión líquida se tapa. ¿Qué cosas del proceso hacen que se tape la unión líquida? Dice, algunos iones en grandes concentraciones forman ese precipitado insoluble con el electrodo de plata. Se tienen iones de metal con la plata. Ajá. Y junto con el ion cloruro, plata. ¿Lead qué es? ¿Plomo? No. Estaño y mercurio se van a precipitar, van a formar así como particulitas. Ajá. Y van a empezar a tapar la unión líquida. ¿Ok? ¿Qué más? Dice aquí. Para contrarrestar estos efectos, también igual se usan electrodos de múltiples uniones líquidas. Y la solución de llenado es de nitrato de potasio en lugar de cloruro de potasio. Y eso baja la concentración del ion cloruro para evitar que se combine con los heavy metals, los que mencionamos acá. Y entonces, pues evitamos que se forme ese precipitado. ¿Vale? Igual, tiene que ser un sensor con diseño especial, con un electrolito especial, que tenga nitrato de potasio en lugar de cloruro de potasio. Y también el proceso, aparte de tapar la unión líquida, puede afectar el potencial que se desarrolla en la unión líquida. Esto, dice aquí, tiqui, 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 cuando los iones se difunden a través de la unión, entonces
en esa interacción que tienen con los iones que está dentro del sensor, dice, se tienden a mover y lo que ocurre es que la carga neta, por el movimiento de cargas que hay de un lado y del otro de la unión líquida, dice aquí, hacen que la suma neta, la carga neta, sea igual a 0. Rayos. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se rompe la conexión eléctrica de la unión líquida con el fluido de proceso, ¿vale? Entonces, dice, cuando un ion positivo se difunde a través de la unión líquida, pasa esto de el intercambio de iones, pero, dice aquí, se desbalancea ese equilibrio de cargas que se debe alcanzar. Y ocurre cuando las soluciones fuera del sensor no son lo que se le llama equitransferentes, que son algo así como que se disocian a la misma tasa y las cargas se mueven a la misma velocidad. Es un fenómeno de comportamiento químico eléctrico, ¿sale? Cuando la solución del proceso no tiene esa cualidad, entonces dice aquí, se desarrolla un potencial que es opuesto al potencial que queremos que desarrolle la unión líquida. Y entonces se causa un corrimiento en la medición de pH porque es más grande el potencial del electrodo de referencia completo. Es como empezar a flotar la Tierra, hagan de cuenta. Porque recuerden que el potencial de la unión líquida nos ayuda a aterrizar el sensor con el proceso. Entonces, si tenemos ahí menos voltaje, es como si estuviéramos flotando la Tierra. Ya no tenemos ese aterrizar el proceso con el sensor. Dice aquí, esto puede tardar un rato en desarrollarse, unos 15, 20 minutos, en lo que se desarrolla. Entonces no nos vamos a dar cuenta de inmediato, va a pasar ahí una media hora para darnos cuenta, ¿no? ¿Qué más? Los buffers son muy buena onda porque son muy equitransferentes, son muy, ¿cómo decirlo? No sé cómo expresarlo. Como que para mantener los iones en la solución, tienen un equilibrio de qué tanto se disocian para mantener esa carga y ese movimiento de cargas en toda la solución. Entonces dice aquí, si ponemos un sensor recién calibrado con buffers, si lo regresamos a la solución buffer, lo tomamos del proceso, lo llevamos a un botecito con buffer, entonces vamos a poder observar qué tanto fue desviado el potencial de la unión líquida. Volvemos a calibrar y dice aquí, el remedio para esto es estandarizar la medición de pH después de que el sensor ya tuvo estos 15 a 20 minutos en lo que desarrolló ese voltaje diferente al voltaje que por diseño debería tener en la unión líquida. Entonces, ese offset de voltaje que presenta se recorre con una estandarizada, que es como media calibración, ya una vez que el sensor está instalado. ¿Qué les puedo yo decir? Que quizá no es necesario, más bien suficiente, una sola estandarización. Tal vez haya que repetir el procedimiento, calibrar, estandarizar unas 2, 3 veces, ¿vale? Porque sí se corre mucho el potencial de la unión líquida.
¿ok? Va a ser poco frecuente que encuentren este efecto en proceso, pero si de repente encuentran como que cuando estandarizan se mueve mucho la medición, probablemente esté pasando esto. No nos vamos a dar cuenta ya cuando pongamos el sensor a medir, porque cuando lo ponemos a medir, pues le creemos ya porque viene de una calibración. Entonces creemos que la medición está correcta. De hecho, al inicio lo va a hacer, pero como media hora después, ya cuando empiecen a tomar las muestras los analistas, tal vez sea cuando empiece a verse que como que no le dura la calibración. Así dicen, oye, pues que no le dura la calibración. Entonces, calibramos, estandarizamos, pero ahora nos esperamos este rato, una media hora. Vámonos a comer y regresamos. Cuando regresamos, hacemos la estandarización y tal vez haya que hacerlo unas 2 o 3 veces. ¿Ok? Es raro que pase, pero si pasa, hay que hacer todo eso y lleva tiempo. Les va a llevar el resto de la tarde a ir remediarlo. ¿Ok? Y ya. Entonces, estos son los fenómenos del proceso que pueden afectar el electrodo de referencia. ¿Preguntas o comentarios? Nada más, o sea, ya que dijo que se necesita hacer más de una estandarización, realmente no hay como una forma de comprobar cuál es el límite, o sea, si hacer 2 o 3. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya viste que como que se te desvía, te dicen, estuvo chula tu calibración, de seguro es porque acabas de salir de la escuela. Pero no, tú la hiciste bien, ¿no? Entonces vas, para esto ya pasó un rato, la siguiente lectura que toma el analista, porque cuando recién acabas de instalar va a salir bien. Y te dicen, oye, pues como que ya no mide. Pero si lo acabo de calibrar, la mujer esa me dijo que el buffer 1, que el buffer 2, que quién sabe qué. Lo sacas, ni modo, rayos, pues ya me lo está reportando este men. A veces le dices, ay, hombre, pues de seguro sacaste mala muestra. Y a veces hasta lo vuelvan a muestrear. Entonces ahí va, lo sacas, lo calibras y ves que sí, que ahora está diferente, porque se corrió. Si tienes diagnósticos en el transmisor, puedes ver el offset que te cambió. Lo vuelves a calibrar, lo pones, te esperas media hora y hasta después de eso estandarizas. Y misma cosa, oye, analista, dentro de una hora o al siguiente turno, deja ahí dicho que sacan la muestra. Oigan, que ya no sirve otra vez. Y eso es lo que te va a decir. Es laborioso, es bien latoso, pero puede ser por la naturaleza de la solución del proceso. Entonces llevas con tu químico, oye, pues aquí en mi apunte dice, no sé ni qué es eso, que si la solución es equitransferente. Y el mono de proceso, que es un químico, va a decir, no, esa solución no es nada equitransferente. Y entonces, esa es la situación que tenemos, ¿sale? Pero sí, tal vez sean unas 2 o 3 veces que tengamos que hacer la estandarización, pero después de esperarnos como media hora, ¿sale? Entonces va a estar muy latoso, muy, muy latoso. Ok, gracias. Uh-huh. Listo. ¿Preguntas, comentarios? Bueno. Vamos a hacer esto todavía más fácil, pero más completo. Esto que veíamos acá, esto aquí, está muy cool, pero nunca lo vamos a usar en la vida, ¿no? ¿Qué cosas sí vamos a usar en la vida? La verdadera relación pH-voltaje.
Cuando calibramos, aquí, cuando calibramos, se establece la relación pH-voltaje dentro de cierta linealidad, el 99%. Algunos sensores andan en el 96% de linealidad. Lo podemos aceptar como lineal, ¿ok? Bueno, esa relación pH-voltaje tiene una ecuación. Si observan aquí, esta es la ecuación de la recta. Y, voltaje, que además es función de la temperatura, es igual a M, que es la pendiente, X, la variable del eje horizontal, más B, la ordenada al origen. Esta es una ecuación de la recta, ¿sí la distinguen? Sí, maestra. Está ahí clarita, clarita, ¿sale? Entonces, sucede que el voltaje en el sensor de pH es igual al voltajito que se desfasa tantitito del origen, la ordenada al origen, es el voltaje en 7 pH, menos 0.1984 multiplicado por la temperatura. Rayos. Ahí este chiquito también es función de la temperatura. Y aparte la temperatura es una variable, ¿no? Del pH. E0T, este término de aquí, la ordenada al origen, es la suma de los potenciales que son constantes en el electrodo. Pero el término que nos interesa es este. Menos 0.1984 multiplicado por la temperatura y además multiplicado por el pH. Dice aquí, este término comprende el potencial del pH del lado de afuera. Y además, y igual a mx más b, esta pendiente es negativa. Vean, aquí en el dibujo aparece positiva, pero porque vean que aquí tenemos el valor negativo en el eje de arriba y el valor positivo en la parte de abajo del eje. Por eso en realidad, aunque gráficamente es positiva esta pendiente, pues es negativa. ¿Okay? Pues aquí dice, ¿dónde estamos? Aquí está. La pendiente es esta. El menos 0.1984 varía dependiendo del fabricante, puede ser diferente. Este es un valor típico que podría tener algún sensor del mundo. ¿Ok? Tantito más, tantito menos. Y ese término, que es el que nos da la pendiente del sensor, es el que define su comportamiento. Pero ¿qué es lo que vemos? Que depende de la temperatura. Aquí en el dibujo se muestran la pendiente como si hubiéramos calibrado a 25 grados centígrados y otra como si hubiéramos calibrado con buffers a 50 grados centígrados. Ya tenemos números en la escala de pH. Y estos son valores típicos de algún sensor de pH del mundo. También milivolts más, milivolts menos. Pero vean esto. Cuando calibramos a 25 grados centígrados, la línea es pues alguna. Cuando recordamos la definición operacional de pH, vemos que cuando se hace la medición del proceso, el instrumento mide el voltaje e interpola en esta recta el valor de pH del proceso, de la muestra. Y entonces se encuentra el valor de pH. Si nosotros interpolamos pues en la línea de calibración de 25, pues encontramos el pH a 25 grados centígrados. Pero sucede que cuando instalamos el sensor, el proceso está a otra temperatura. Para este ejemplo, en 50 grados centígrados.
Si hubiéramos calibrado a 50 grados centígrados, tendríamos la recta verdadera de 50 grados centígrados para el comportamiento pH-voltaje. Recuerden que esto es función de la temperatura. Y entonces interpolaríamos en esta otra línea y tendríamos otro valor de pH. Si el proceso opera a 50 grados centígrados, ¿cuál es el pH verdadero? ¿No sería 7? ¿Mandé? De estos dos, ¿cuál es el pH verdadero? El primero, ¿no? Que está más cerca del 9. El más cerca del 9, porque el proceso está a 50 grados centígrados. Su línea de calibración verdadera es la que está más arriba para este punto de interpolación, por lo tanto este pH, el que está más cerca del 9, es el verdadero, pero nosotros calibramos aquí. Entonces, por eso hay que sacar la ecuación de la recta, y aparte en la recta hay que separar el pH, bueno, ya lo separamos, y el resto es algún coeficiente multiplicado por la temperatura. Y la temperatura siempre se está midiendo con el sensor de pH, porque recuerden que dentro tiene un sensor de temperatura. Entonces, obteniendo la ecuación de la recta, podemos obtener la pendiente verdadera, incluyendo el término que es función de la temperatura. Ajá. Si nada más conocemos estas dos gráficas, diríamos, bueno, pues entonces, ¿como para qué calibro así a 25 aquí a temperatura ambiente? Mejor veo si puedo llevar el buffer a la temperatura del proceso. Te vas a quemar, no me importa, me cuido, me pongo mi equipo de protección personal, órale. Pero el proceso no se va a mantener a 50 grados exactos. Es importante desglosar la ecuación de la recta hasta obtener este número indicando claramente la temperatura. ¿Por qué? Porque entonces, escuchen esto, aunque calibre a 25 grados centígrados, yo obtuve la ecuación de mi recta, esta, la de aquí abajito, obtuve esa ecuación, pero la desglosé. Y entonces, yo sé que adentro del sensor de pH yo estoy midiendo todas y cada una de las temperaturas que mi proceso alcanza. Entonces está bien cool. Porque si estoy midiendo esto y conozco la ecuación completa, y además conozco el pH a partir del procedimiento de calibración, si esta recta queda programada en el transmisor y el transmisor en cada instante recibe la nueva temperatura, entonces las otras rectas que habrían sido las deseables de calibración se van a calcular. ¡Ah! ¡Genial! Cuando la temperatura llegue a 55 grados centígrados, se va a recalcular la nueva recta. Cuando llegue a 80, se va a recalcular la nueva recta. Y entonces, no tengo que hacer muchas calibraciones. Con la primera se obtiene el modelo matemático del sensor, se separa el término temperatura porque se conoce, porque se está midiendo, y cada línea que corresponda a la temperatura del proceso se va a calcular y va a ser equivalente como si yo hubiera calibrado a cada una de esas temperaturas que el proceso va tomando, hacia arriba o hacia abajo de la temperatura de calibración.
La parte electrónica que funciona con microprocesadores es la que hace esto. A hacer eso se le llama compensación automática de temperatura. ¿Dónde rayos dice? Desde la solución. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, por ahí dice. A hacer eso, a recalcular cada línea, cada isoterma, a temperatura constante, y entonces interpolar correctamente en la línea que sí es. A hacer esas operaciones se le llama compensación, aquí está, compensación automática de temperatura o compensación de temperatura si es que se hace de forma manual. Eso es lo que hacen todos los analizadores de pH modernos y la mayoría de los instrumentos de laboratorio. Usan el sensor interno de temperatura que está en el sensor de pH y de manera automática hacen estas operaciones, este recálculo en cada instante de la isoterma correcta. Es decir, hacen compensación automática de temperatura. Y así se ven, calculan en cada vez la nueva pendiente de la recta. ¿Sale? Y entonces, de esta manera nos evitamos este error de medición. ¿Ok? Si un instrumento no tiene medición de temperatura ni algoritmo de compensación, entonces siempre va a interpolar en la recta de 25 grados centígrados. Y esto es motivo de muchas broncas, porque sucede que los instrumentos de laboratorio, a veces son muy viejitos, pero como son de laboratorio, les creen que son la neta del planeta, no tienen compensación de temperatura, están en el laboratorio, las mediciones se hacen a 25 grados centígrados, pero en proceso estamos a otra temperatura. Y esta es la razón de que siempre nos estamos peleando con los monos de laboratorio, nosotros que somos los del proceso y que estamos controlando el proceso. Y llegan los del laboratorio que creen que los hizo Dios con barro y siempre son eternas broncas por la compensación de temperatura. Compensar temperatura es importante, nos evita de estos errores en la medición por la interpolación en la isoterma incorrecta. ¿Vale? Pero si es un instrumento nuevo, esperemos ya tenga compensación. Investíguense siempre eso, porque es causa de broncas, broncas, broncas y más broncas y bronquitas y broncotas. ¿Sale? ¿Queda claro qué es la compensación automática de temperatura, por qué se hace y cómo y de dónde viene? Sí, maestra. Muy bien, muy bien. Además aquí está la piratita, déjense las pongo para que sientan bonito. La tabla periódica, déjenme pongo aquí la cámara. Puedo presentar. Y... ¿Sí ven a la pirati, amor? Está mi cojincita. ¿Sí ven a la piratita? Está ahí en el banco. Amor. Sí, maestra. Está bien hermosa, es una gatita carey. Me tiene miedo. Ajá. Bueno, ahí está la piratita. La piratita prueba esto. Preguntas de la compensación de temperatura. Volveré a compartir mi pantalla. Bueno, en el examen siempre les pongo esta figura y la tienen que explicar exhaustivamente. Harto, toda la información que hay aquí. ¿Qué más? Dice aquí. ¿Qué observan que pasa aquí en esta región? Pues es lo mismo para las dos temperaturas, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, genial.
Y aparte ahí dice en el apunte, alguien se hizo la tarea y aparte la estudió. Vean, cerca de 7 pH, la verdad verdadera es que no importa que si la automatización o qué dije, la qué, compensación automática de temperatura y la isoterma y las arañas y el error de medición y no sé qué. Cerca de 7 pH, si su proceso funciona alrededor de esto, habrá menos broncas con el mono de laboratorio y habrá menos diferencia por las mediciones de proceso y de laboratorio. Por eso nos vamos a bronquear menos. Pero si el proceso ya está muy lejos, vean, ya se empiezan a separar las líneas, ya está más lejos del 7 pH, entonces se vuelve muy importante tener compensación automática de temperatura en el sensor. Y hacia valores más lejanos de 7, pues todavía más, porque los errores de medición podrían llegar a ser muy grandes. ¿Ok? Entonces esto también nos sirve para, pues como dicen, no buscarle 3 pies aquí a la piratita. Si estamos operando cerca del 7 pH, se vuelve menos importante la compensación de temperatura. Pero ya en valores alejados es sumamente importante, porque no vamos a calibrar a cada temperatura y cambiarle la calibración. O sea, nunca en la vida, never de limón, es algo no factible. ¿Ok? ¿Y qué más? Y pues ya, es lo que dice aquí. El error que podría llegar a darse por altos pHs es más. Ajá. Ven aquí. Dice, en 8 pH el error podría ser de 0.03 pH. Ay, pues chido, ¿a quién le importa? Pero a 10 pH podría ser de más o menos 0.1 pH. Y hay procesos que no aguantan tanta diferencia. ¿Vale? Ay, este tema estoy que lo quito y nunca lo quito. Bueno, este tema lo quiero quitar porque nunca lo he visto en la vida. Aquí dice que existe, pero yo nunca lo he visto. Dice que es al revés. Dice que es recalcular el pH a cuál sería si estuviéramos a una temperatura de referencia que siempre son 25 grados centígrados. La verdad es que no me ha tocado ver que alguien quiera saber el pH de ahorita del proceso, 9-10 pH que anda en, no sé, 8.6. Oigan, ¿y cuál sería si estuviera a 25 grados centígrados? Para que no se enoje el analista. Ah, pues sería como 8.4. No he visto que se utilice, ¿vale? Y a eso se le llama compensación de temperatura, pero de la solución. Dice aquí, no hay que confundir lo que acabamos de ver. Compensación de temperatura es el cálculo automático del pH a partir del voltaje de la celda y la temperatura, que es lo que acabamos de ver. Pero compensación de temperatura de la solución es calcular el pH a la temperatura de referencia a partir del pH medido, pues a la temperatura real, ¿vale? Entonces, eso es este concepto. Lo importante, lo que lo define es esto de aquí, ¿vale? Dice, es una forma de convertir el pH a la temperatura medida a un pH a temperatura de referencia. Nada más. Es como ir al revés, ¿no? Como que, oye, estoy midiendo este pH. Ah, qué chido. Y si tuvieras 25, ¿cuál sería? Ah, pues este. Algo así sería este concepto. Pero nunca lo he visto que lo apliquen, ¿eh? Pero bueno, aunque no lo haya visto, a lo mejor ustedes sí. ¿Queda claro qué es? Sí, me suena. Va. Cuando les digo que no lo he visto, no quiere decir que no exista, ¿eh? O sea, no he visto todos los procesos del mundo, por supuesto. Ni he estado en todas las plantas del mundo, nada más aquí las que están cerquititas. ¿Ok? Entonces, cuando les digo, esto nunca lo he visto en la vida, no digan, ah, si la mujer esa no lo ve, ni modo que yo lo vea. ¿Quién sabe? Pueden caer en una planta muy interesante en donde pues eso sí exista, ¿vale? Y ya. Buffers y calibración.
Hemos estado hablando de que si calibro aquí, que si calibro con esta temperatura, que si hubiera calibrado a 50, que la recta y que acá me regresé a la página 3. Aquí calibrar la celda, los buffers y shalala, ¿ok? Entonces vamos a hablar todavía con más detalle acerca de buffers y calibración. Es algo muy importante porque, ¿dónde está el dibujo? Aquí, vean. Aquí en este dibujo vemos más real la ecuación y es igual a mx más b. Esta es la ordenada al origen. Ajá. Y sucede que este voltajito, la ordenada al origen, es el offset o el corrimiento que vamos a ver en todos los sensores de pH. El voltaje nunca es exactamente 0 en 7 pH. Siempre está corrido. Por eso usamos mx más b como ecuación de la recta. ¿Sale? Entonces, por eso dice aquí, la figurita esta que acabo de marcar con el offset, muestra el desempeño o cómo se portaría una celda ideal de pH. En la que, bueno, es esta de acá. Aquí está. La 25 es una celda ideal porque en 7 pH las rectas pasan por 0. Ese es ideal. Pero la verdad verdadera es que se comportan como ahora sí, como en esta figura. Esto es lo real. Nunca vamos a tener 0 milivolts en 7 pH. ¿Por qué? Por una bola de cosas, por los supuestos que se hicieron y no se cumplen, y más o menos ese offset anda en más o menos 30 milivolts, aprox, ahí dentro de ese rango. Puede estar por arriba o por abajo, no siempre está como en el dibujo que es por arriba, ¿sale? Los mismos sensores de pH no son ideales, entonces deben calibrarse siempre, siempre antes de utilizarse. Y se usan buffers, que son soluciones que tienen un pH exactamente conocido. ¿Cómo sabemos que ese es el valor de pH del buffer? Pues quién sabe, los químicos ya estudiaron. Estudiaron tanto que las recetas, las concentraciones, la actividad calculada para la actividad de los iones que están ahí, se han convertido en un estándar. Son recetas que los laboratorios internacionales que crean estándares ya se cansaron de estudiar y han establecido que esas recetas nos resultan en soluciones estables con tal pH. Hay una lista estandarizada en estos laboratorios. El más cercano aquí a nosotros pues es el NIST de Estados Unidos. Pero en plantas con estándares europeos podríamos requerir estándares DIN, por ejemplo. ¿Vale? De tal manera que existen buffers que para diferentes temperaturas van a tener diferentes valores de pH. Y estos son los estándares primarios y secundarios preparados de acuerdo con el NIST. El DIN tiene sus propios estándares y así cada laboratorio. ¿Vale? Está lista la tabla del NIST. Y nos dice que usemos para preparar los buffers y también da las instrucciones en los estándares que correspondan. Esta chamba ya la hicieron los químicos teóricos, ya la hicieron los laboratorios de estándares y tenemos que adquirir buenas prácticas en el uso de buffers. Y de eso vamos a hablar la siguiente clase. ¿Vale? Entonces, resumen, tarea resumen de donde nos vamos aquí. Empezando buffers and calibration. Ahí hice algo que no debería hacer. Aquí. Empezando buffers y calibration, que es página 29, 30, 31. Las precautions, estudienlas porque les va a tocar a ustedes explicarlas. Cómo se calibran los sensores y cómo se almacenan. ¿Sale? Entonces, por favor, hasta la 34. Luego viene instalación y adivínenle qué.
Ya lo hicieron. Ya lo hicimos. Vamos a hacer solo algunas precisiones y la siguiente